Hermanos, que el Señor les bendiga. Les saludo en esta hora junto a mi esposa Erika, que está aquí a mi diestra, ayudándome en la logística para que pueda salir esta grabación con la ayuda del Señor. Y saludarles, esperando que estén bien, que el Señor les guarde, les bendiga, hermanos, les extraño. Y anhelo poder congregarme nuevamente en el templo, pero ese día va a llegar. Y allí nos podremos estrechar y abrazar, y todo va a tener un distinto significado. Porque el estar alejado, a la verdad que me hace extrañarlos, hermanos. Y orando por ustedes, y yo sé que ustedes también están orando por nosotros. Quería compartir una palabra con ustedes, iglesia, y todos los que nos escuchen en esta grabación. Y esta palabra está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículo 23. Lleva como título este pasaje: Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Este es un pasaje maravilloso de las Sagradas Escrituras que nos habla de los días del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que después de haber enseñado el famoso Sermón del Monte y haber dado algunas instrucciones y sanidades que realizó, se dispuso para trasladarse a la región de Gadara y dijo a sus discípulos que pasasen al otro lado. Y en la travesía se levantó una tormenta, una tempestad tan grande que las olas cubrían, dice, la barca. Los discípulos, a pesar que eran pescadores, hombres duchos, hombres de mar, que conocían la situación, sin embargo, en esta situación se vieron superados, impotentes, y recurrieron al Señor. Él dormía en la popa, nos dice el pasaje que he leído, sobre un cabezal, y le despertaron porque tenían miedo de perecer. Pero Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y dice que levantándose, él reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Amén. Ellos se maravillaron de lo que el Señor hizo en ese momento, porque vieron el poder de Jesús sobre la naturaleza. Ellos habían visto a Jesús actuar en otras esferas, sanando a los que venían a él por enfermedades físicas, también liberando a muchos atormentados de demonios, resucitando también muertos. Su poder se dejó ver en distintos aspectos, pero lo que ellos no habían visto era que Jesús también tenía el poder sobre la naturaleza. Y es por eso que en el versículo 27 dice: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ellos quedaron maravillados de esta situación. Pero lo que debemos destacar en ellos, por el lado positivo, es que ellos buscaron al Señor en ese momento, recurrieron a Él para que los ayudara en esta situación que estaban viviendo. Pero por otro lado, se ganaron también el reproche del Señor, porque ellos sintieron miedo, estaban atemorizados de la situación. Se habían olvidado quizás que Jesús estaba con ellos, como muchas veces también nos suele pasar a nosotros, que frente a las situaciones que vivimos, frente a las circunstancias que pasamos, se nos olvida que Jesús está con nosotros para ayudarnos en todas las cosas. Amén. Y es allí donde nosotros debemos recurrir a Él y pedirle su ayuda, su auxilio, su socorro, porque Él siempre está presto, siempre está dispuesto a ayudarnos. Y otra de las cosas que nosotros debemos aprender también
en este pasaje de las Escrituras es que aunque Jesús está en nuestras vidas, Él vive en nosotros y nos prometió que estaría con nosotros hasta el fin del tiempo, hasta el fin del mundo. Sin embargo, el que Él esté con nosotros no nos exime de tener que vivir algunas situaciones difíciles en nuestra vida, pasar algunas tempestades en nuestra vida. Pero debemos tener presente que Él nos va a ayudar, porque Él está con nosotros. No nos olvidemos que el que está en nosotros mayor es que el que está en el mundo. Esta palabra también nos lleva a nosotros, como a modo de aplicación, nos lleva a entender que también nuestra vida es una travesía en este mundo. Es como una travesía que comienza desde el momento en que nacemos hasta que morimos. Y en esta travesía tenemos que vivir algunas tempestades en nuestra vida, en distintas índoles y provocadas de distintas situaciones. Yo he querido meditar solamente 3 al respecto. Y hay tempestades que nos toca vivir en esta travesía de nuestra vida, como son tempestades naturales que he querido llamarle, que por el hecho de estar en un mundo caído y vivir en un cuerpo corruptible, estamos propensos y vulnerables muchas veces también a las enfermedades, al dolor, a los pesares. No nos olvidemos lo que dice el libro de Job, que el hombre corto de día y lleno de sinsabores. Y es así muchas veces en nuestra vida, en esta travesía, que tenemos que vivir situaciones difíciles. El relacionarnos con otras personas muchas veces también tiene momentos maravillosos, pero también eso genera ciertos conflictos muchas veces y provoca dolor en muchas áreas de nuestra vida. A la verdad de que la vida en esta tierra no es fácil, es difícil muchas veces. Y ya Jesús lo dijo, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que debíamos confiar porque Él había vencido al mundo. Debemos aprender lo que se nos enseña muchas veces, que las cosas que no nos matan, no nos destruyen, nos fortalecen. Porque estas tempestades que vivimos a lo largo de toda nuestra vida son las cosas que también nos hacen mejor persona y nos ayudan a madurar. El hombre de Dios, la mujer de Dios, también debe ser probado, como la Escritura dice. Y en las pruebas nosotros aprendemos grandes lecciones, porque nos hace más sensibles. Aprendemos a confiar en Dios en la adversidad, porque en la adversidad es donde muchas veces nos vemos nosotros impotentes. Allí nuestras capacidades quedan muchas veces al margen y sabemos que solamente el Señor nos puede ayudar en estas tempestades de la vida. Él ya lo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Pero también hay otro tipo de tempestades que se levanta en nuestra travesía. Y otra de esas tempestades muchas veces es provocada por Satanás, el diablo, nuestro adversario. Para aquellos que nos ven a nosotros como espiritualistas y son algo escépticos para lo que voy a decir, pero lo que importa aquí es lo que dice las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Satanás está detrás de muchas de las cosas que nos acontecen en nuestra vida y en este mundo. No nos olvidemos que la palabra del Señor dice que el mundo entero está bajo el maligno. También nos dice 1 de Pedro 5, versículo 8. Allí dice la palabra del Señor que Satanás, el diablo, anda como león rugente alrededor buscando a quien devorar. Muchos pasajes de la Escritura que yo podría citarle de cómo Satanás es la causa de muchas de nuestras situaciones que vivimos en este mundo. Por eso 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11 nos llama a nosotros a no ignorar las maquinaciones del diablo para que él no tome ventaja sobre nuestras vidas. Me recuerdo en este momento
de un pasaje de la Escritura y está en el libro de Job, en el capítulo 1, versículos 18 y 19. Allí, en esa parte de la Biblia, nos dice que estaban los hijos de Job, ¿cierto?, celebrando en la casa, sus hijos, sus hijas, y vino un viento del desierto, me parece, y dio contra aquella casa, y los que estaban allí, todos ellos murieron. Solamente la persona que llegó a darle el aviso a Job es la que salió con vida. Y en esto nos dice, porque nosotros sabemos que esa experiencia de Job fue porque Satanás había pedido permiso a Dios para zarandear a Job. Y ahí vemos cómo él usa los elementos para venir contra la vida de Job y de sus hijos. Entonces, no debemos descartar que muchas de las situaciones que nosotros vivimos en el mundo, detrás de ellas está Satanás. Y por eso que la palabra del Señor nos llama siempre a estar alerta, velando, orando, siempre tomado de la mano del Señor, porque el hombre de Dios, la mujer de Dios no tiene lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad que operan en las regiones celestes. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, sabemos que Satanás está detrás de muchas de las calamidades que hay en este mundo y de las luchas que tienen los cristianos. Podría citarle a Pedro cuando fue pedido también para ser zarandeado, pero el Señor oró por él para que no faltara, no flaqueara su fe. Entonces, son cosas que debemos considerar. Pero por otro lado, también hay tormentas o tempestades que son provocadas por nosotros mismos. Hay un dicho que dice, el que siembra vientos, segará tempestades. Muchas de las cosas que nos acontecen en el mundo, a la humanidad, es porque nosotros mismos las provocamos. Quisiera citar en esta hora al profeta Jonás. ¿Se recordarán ustedes del profeta Jonás que Dios le dio una orden de que fuera a Nínive para que predicase su palabra del juicio que venía sobre esa ciudad? ¿Pero qué hizo Jonás? Se fue a Jope, pagó un pasaje en un barco y se fue a Tarsis. Eso provocó su desobediencia, que se levantara una gran tempestad en el mar, de tal manera que aquellos que iban en el barco tuvieron gran temor y comenzaron a investigar, ¿cierto?, por qué causa le había venido aquello. Bueno, llegaron a la conclusión, también Jonás tuvo que confesar que él era un profeta, que era hebreo, que Dios le había dado una orden, que él estaba huyendo de la presencia del Señor y que por esa razón les había venido esta tempestad. Entonces, lo que la palabra del Señor nos está diciendo, que muchas de las tempestades que hay en nuestra vida las generamos nosotros mismos. Y frente a lo que hoy estamos viviendo en nuestra humanidad, lo que nos ha tocado vivir ahora en este momento, el que yo tenga que estar predicando de esta manera y llamándoles a ustedes a reflexionar sobre la palabra del Señor a distancia. Hace 2 meses atrás no nos habíamos imaginado esto. Pero ahora que estamos viviendo esta pandemia y vemos cuánta gente ya ha muerto y cuántos hay infectados, creo que es importante, hermanos, que consideremos por un momento. No he escuchado predicación alguna de que se esté considerando que esto puede ser un juicio de Dios. ¿No será que la desobediencia de la humanidad hacia los mandamientos del Señor, el vivir de espaldas hacia Dios, no será que la falta de respeto a la familia, a la vida, a los mandamientos de Dios, haya gatillado esto como un juicio del Señor? No digo que Dios mande este coronavirus, no. Lo que estoy diciendo, al igual que Jesús en la barca, dormía. ¿No será que Dios está pasivo y nos deja que caminemos en nuestra propia soberbia para que veamos cuáles son las consecuencias de vivir alejado de Dios? ¿Cuántos no han menospreciado la familia
y la vida. Y tenemos que llegar a estos límites, tenemos que llegar a estas circunstancias para que se pueda valorar lo que es la familia y la vida. Pensemos por un momento, si uno va a las escrituras del Señor, en el pasado, la desobediencia a Dios, el menospreciar a Dios, el vivir vidas perdidas delante de Dios, gatilló juicio. No nos olvidemos de las ciudades de Sodoma y Gomorra, que fueron puestas como ejemplo. Estas eran ciudades opulentas e indolentes, que vivían en el desenfreno de la lujuria. Pero eso gatilló un juicio sobre estas ciudades. ¿Qué hay de las ciudades de Tiro, de Sidón? ¿Qué hay de los imperios antiguos de Egipto? ¿Qué hay de Babilonia, de los griegos? ¿Qué nos dice la Escritura en el libro de Apocalipsis? Por ejemplo, si usted tiene la oportunidad de leer este libro maravilloso, se dará cuenta del capítulo 6 en adelante, cuando nos habla de los sellos, más adelante nos habla de las trompetas, de las copas de ira. En todas ellas es por causa del pecado de la humanidad. Y se busca que el hombre recapacite y se vuelva a Dios. Quiero llevarles a reflexionar, hermanos, con respecto a esta humanidad. Jeremías dijo, capítulo 6, versículo 16. Quiero leer este texto maravilloso aquí en la Escritura. Y dice así. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Estas palabras de Jeremías eran porque era inminente el juicio de Dios sobre Jerusalén. Yo quiero que nosotros consideremos esto. Y es allí en la tempestad es donde uno puede reflexionar y puede sopesar su vida. Yo le pregunto, frente a la tempestad, ¿dónde está el poderoso? ¿Dónde está el hombre rico? ¿Dónde están los fuertes de este mundo? ¿No somos todos iguales? Ante la tempestad, ¿no es lo mismo el rico y el pobre, el fuerte y el débil? Pensemos. Yo creo que lo que se debiera hacer, más allá de buscar causas científicas de las cosas, debemos considerar también esto. Yo creo que en la humanidad, todos, no se han hecho bien las cosas delante de Dios. Y hay un Dios que está mirando y está supervisando todas las cosas. Hay un proverbio, me parece que es 3:15, por ahí, o 15:3, perdón. Dice que los ojos del Señor están sobre buenos y malos. Y Él está mirando, quizás pasivo, pero el Señor está mirando. Hermanos, reflexionemos sobre esto y oremos para que el mundo se vuelva a Dios, para que el hombre se vuelva a Dios. Sé que no va a ser de manera a lo quizás a nivel mundial, donde todos, pero que una gran mayoría se pueda volver al Señor. Y si vamos a Él, recurrimos a Él, como lo hicieron los discípulos, pidiéndole al Señor que Él los ayudara en la tormenta, en la tempestad, y Él aquietó los vientos y el mar, y se hizo una grande bonanza. El único que puede traer bonanza a esta humanidad y paz al corazón es nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otro conducto. Solamente por medio de Él, no nos olvidemos,
todo lo que pidamos al Padre en nombre de Jesús, Él lo hará. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Hermanos, que Dios les bendiga.